Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Leamos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un día, pronto, estaremos en ese tiempo maravilloso, unidos a todos los fieles vencedores de todo linaje, lengua, pueblo y nación, adorando junto con millones y millones de ángeles, como dice en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego en el versículo 13 y 14 se une toda la creación a esa alabanza al Cordero que fue inmolado. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy en este ayuno podemos aprovechar el adorar y exaltar al Cordero que fue inmolado. Esa palabra inmolado quiere decir sacrificado, y Él fue sacrificado por nosotros. Desde que el pecado entró a la humanidad, también entró la corrupción, entró la maldición, se perdió la herencia de vida eterna, la misma naturaleza perdió su perfección. Y por eso en el versículo 9 se habla y comienza este cántico de alabanza, este cántico que se le llama el cántico de redención. Cantaban un cántico nuevo y se lo cantaban al Cordero: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Esa palabra redimir significa rescatar. Se utilizaba esta palabra redimir cuando se rescataba a un familiar que cayó en esclavitud, o cuando se rescataba una herencia perdida. Se pagaba el precio del rescate, y esa persona que pagaba el precio del rescate era el Redentor. Jesucristo es nuestro Redentor, y por eso dice: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Nosotros somos linaje maya, de toda lengua. Hablamos el castellano, de todo pueblo, Ciudad Quetzal, de toda nación, Guatemala. Aleluya, ahí vamos a estar nosotros, hermanos, junto con todos los salvos, junto con todos los redimidos, junto con todos los vencedores de todo linaje, lengua, pueblo y nación, adorando y exaltando al Cordero que fue inmolado. En aquel tiempo se utilizaban documentos importantes como contratos de compraventa o herencias. Esos documentos importantes eran unos rollos escritos por dentro y por fuera. Por dentro se escribía todas las especificaciones del contrato o de la herencia, y por afuera las generalidades. Esos rollos, esos libros eran sellados con 7 sellos, y la gente de ese tiempo lo entendía muy bien. El apóstol Juan lo entendía muy bien, y por eso cuando vemos en este capítulo 5 podemos ver, por ejemplo, en el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
Ese libro de redención, ese libro donde se podía recuperar la herencia perdida, ese libro, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y mira el versículo 4, y lloraba yo mucho. El apóstol Juan lloraba mucho, porque él sabía lo que eso significaba. Él sabía que si no había quien redimiera, quien salvara, quien rescatara la vida eterna, quien rescatara la salvación, quien rescatara la humanidad, quien rescatara la creación, no había esperanza. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había ninguno digno de redimir la humanidad, de redimir la creación. Pero en el versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Así se le llama a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, porque desde el libro de Génesis fue profetizado que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Y luego dice, la raíz de David, porque también en el Antiguo Testamento fue profetizado que el Mesías vendría de la descendencia de David. Jesucristo ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y mire la visión del apóstol. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero con mayúscula, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro principalmente simbólico. Mucho de lo que se lee y mucho de lo que se mira en Apocalipsis tiene su significado. Cuando se habla de 7 cuernos, en el libro de Apocalipsis los cuernos significan autoridad y reino, señorío. Y si quiere, para que veamos un ejemplo de esto, podemos ver en Apocalipsis 17:12, hablando del reinado del anticristo, de la bestia, recordemos, simbólico. Dice Apocalipsis 17:12, esa bestia tenía 7 cuernos, y aquí dice qué significaban los cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, hablando del anticristo. Y el versículo 14, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Aleluya. Ese cordero inmolado vencerá al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a todo lo que se va a manifestar en el Apocalipsis. Pero vamos a que los cuernos simbolizan reino, simbolizan autoridad. Y por eso aquí en el versículo 6 nos dice que ese cordero inmolado tenía 7 cuernos. El número 7 en Apocalipsis y en la Biblia significa perfección y plenitud. Cuando habla de 7 cuernos, está hablando de que en él está la plenitud de la autoridad, la plenitud del señorío. Ese cordero glorioso tenía 7 cuernos y dice 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recordemos, el número 7 significa plenitud. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Y además, cuando se habla de los 7 espíritus, muchos concuerdan que se hace alusión a los 7 aspectos del Espíritu Santo descritos en Isaías 11:2. Si quiere, vamos a Isaías 11:2. Esto es prácticamente un estudio lo que estamos teniendo en esta corta meditación. Isaías 11:2, desde el 1, está hablando del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, hablando de cómo el Mesías vendría de la descendencia de David. Y dice,
y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. Es el Espíritu del Dios vivo. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, Espíritu de inteligencia. Número 4, Espíritu de consejo. Número 5, de poder. 6, de conocimiento. Y 7, de temor de Jehová. Mire todos esos 7 aspectos del Espíritu Santo. Entonces, regresando a Apocalipsis 5, podemos ver la visión del apóstol Juan. Podemos ver cómo él tiene esa visión tan maravillosa de ese cordero inmolado, con 7 cuernos, con 7 ojos que simbolizan al Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sí había un redentor, sí había un único digno de redimir a la raza humana, de redimir la creación. Y por eso en el versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Esos 24 ancianos simbolizan las 12 tribus de Israel, o sea, los salvos del Antiguo Testamento, y simbolizan los 12 apóstoles, los salvos del Nuevo Testamento, todos los salvos de todos los tiempos ahí. Dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, lo que ya leímos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ese fue el precio que Cristo pagó para salvarnos, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero inmolado. Mire, en todo el Antiguo Testamento vemos acontecimientos, símbolos y figuras que se conocen en teología como tipos, que hablan de su sacrificio en nuestro lugar. Y este sería un tema muy amplio. Pero por ejemplo, en la ley, en el Antiguo Pacto, toda persona que reconocía que era pecadora podía llegar al templo y se presentaba con un animalito y ponía la mano sobre el animalito confesando sus pecados, y aquel animalito tomaba el lugar del pecador y moría sacrificado en lugar del pecador. Eso lo vemos en toda la ley de Moisés. Si quiere, vemos unos ejemplos en el libro de Levítico. Cómo todo esto era figura, era símbolo, era tipo de la obra perfecta que Cristo haría en la cruz del Calvario. Alguien debía morir por el precio del pecado. Recordemos que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí en Levítico capítulo 1, versículo 2 al 5, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Si leemos allá en Levítico 4, se nos habla ofrendas por el pecado. Versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. En el versículo 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto, o sea, hablando de pecado, a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y así, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 22 o en el versículo 27, se nos habla de animalitos sacrificados. En el 22, un macho cabrío, si era un jefe. En el 27... En el 28 se habla de una cabra sacrificadas. En el 32 dice: y por su ofrenda por el pecado, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. En resumen, en el Antiguo Testamento se debía llevar un animalito y se debía de poner, repito, la mano sobre la cabeza del animalito, y el animalito moría en lugar del pecador. Todo eso señalaba a Cristo, quien iba a morir por nuestros pecados, quien iba a ser sacrificado en nuestro lugar. Había un día especial, el día del sacrificio, el día de Yom Kippur se le conocía, el día de la expiación. Era un único día en el año en el que toda la congregación venía confesando sus pecados, y el sacerdote, el sumo sacerdote, se presentaba delante de Dios. El templo tenía 3 lugares: el atrio, que era la parte de afuera, el lugar santo, donde entraban solo los sacerdotes y levitas, y el lugar santísimo. En ese lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, y ahí al lugar santísimo entraba con la sangre de animalitos sacrificados, y ahí hacía expiación por todo el pueblo y por sus propios pecados. Nadie podía entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca del pacto. Pero mire, hermano, lo maravilloso es que ninguno era digno por sus pecados, pero el sumo sacerdote entraba con la sangre de animales sacrificados, y por esa sangre él tenía entrada hacia el lugar santísimo. Todo eso señalando lo que Cristo haría por nosotros. Cristo nos abriría lugar, nos abriría entrada para llegar a la presencia de Dios. Cristo tomaría nuestro lugar y Él pagaría el precio por nuestros pecados, por nuestras maldades, para que hoy tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial. En el libro de Isaías 53 se habla una profecía acerca de ese cordero que iba a venir. En Isaías 52, 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando Jesucristo, cuando el Mesías vendría a sufrir por nosotros, Él iba a ser desfigurado por nuestros pecados. En el
53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí es la profecía de nuestro Redentor, haciendo la redención por nuestros pecados. El Cordero inmolado, el Cordero que en silencio estaba cargando todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Como dice aquí, Jesucristo fue molido, Él fue desfigurado, Él sufrió y lo que ni siquiera podemos imaginar, y todo por nuestros pecados. La Biblia dice que Él se hizo pecado. Allá en la cruz del Calvario, Él se hizo pecado. En la cruz del Calvario también dice la palabra que Él se hizo maldición, tomando nuestro lugar. Mire qué maravillosa la obra de Cristo. Como cantábamos hoy, de verdad es que Cristo es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Es por eso que aquel día vamos a exaltar y glorificar su nombre, y hoy en este ayuno también podemos hacerlo. Hoy podemos glorificar a ese Cordero que sufrió por nosotros, a ese Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. Jesucristo sabía a todo lo que se iba a enfrentar, y aún así voluntariamente Él se ofreció por amor a nosotros. Como dice allá en Filipenses, Él, estando en su trono de gloria, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque la muerte de cruz era la peor muerte en aquel tiempo. Todo aquel que moría en una cruz era maldito, y Él se hizo maldito por mí. Él se hizo maldición por nosotros. Es que, hermano, el amor de Cristo es maravilloso. Por eso en el cielo se le adorará y se alabará como el Cordero que fue inmolado. Porque por ese Cordero que fue inmolado estamos aquí en esta mañana. Porque por ese Cordero que fue inmolado vamos a estar allá con todos aquellos que han sido salvados, con todos aquellos que han sido redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él es maravilloso. Sabiendo todo lo que iba a enfrentar, Él se ofreció voluntariamente como ese Cordero, en silencio, sufriendo lo más inimaginable por nosotros. ¿Cuánto hemos hablado acerca de eso, de su sacrificio? ¿Cuánto hemos hablado cómo allá en el Getsemaní Él estaba en gran angustia y en gran agonía, porque Él sabía todas estas profecías? Él sabía la profecía que hablaba allá en el Salmo 22, de que todos sus huesos iban a ser descoyuntados, de que su corazón se iba a derretir como cera, de que iba a estar rodeado de personas que lo odiaban como toros, hablando mal contra Él y blasfemando contra Él. Él sabía que iban a echar suerte por sus vestidos. Él sabía que iba a ser crucificado, pero todo lo aceptó por amor a nosotros. Allá en el Getsemaní Él estaba en aquella angustia, y luego comienza todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor, molido completamente por nuestros pecados, desfigurado completamente. Él fue azotado, Él fue herido,
pero no fue un azote normal, como ya hemos oído. Eran azotes tan terribles, eran azotes, los azotes romanos estaban formados por 7 lazos. Al final de cada lazo tenía metal o hueso con puntas. Y hermanos, hay datos históricos de que cuando se latigaba a las personas, muchas veces se desgarraban los músculos, muchas veces incluso quedaban los órganos expuestos, porque esos látigos venían y arrancaban la piel, arrancaban la carne, arrancaban los músculos. Muchas de esas personas ya ni siquiera llegaban a ser crucificados porque morían de derramar tanta sangre con esos azotes. Y Jesucristo lo aceptó por mí, lo aceptó por nosotros. Sabemos que Él fue coronado con corona de espinas. ¿De qué tamaño habrán sido esas espinas? Sabemos que Él fue crucificado, sabemos que Él fue herido, sabemos que Él fue abofeteado. Lo abofeteaban con puños, le pegaban con varas, fue escupido, se burlaban de Él. Allá en la cruz del Calvario fue clavado por nosotros. Y luego dice la palabra de Dios que también lo traspasaron con una lanza, completamente molido, completamente desfigurado. Y la gente le gritaba y le decía: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Si eres hijo de Dios y salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Pero Jesús no bajó de esa cruz por amor a nosotros, incluso por amor a esas personas que le estaban diciendo que bajara de la cruz. Por eso el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Porque, hermano, qué amor tan grande. Como dice la Biblia, podría ser que alguno osara morir por algún bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por gente perfecta, Él no murió por gente santa, Él murió por gente rebelde, por gente orgullosa, por gente pecadora como usted y como yo. Pero su amor, su inmenso amor fue tan maravilloso. Cuando Juan el Bautista lo vio, vamos a San Juan 1:29, a Juan le fue revelado que ahí estaba Jesús, el Cordero que sería inmolado. San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendió que Él era el Cordero, que Él era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Él era el cumplimiento de todas aquellas figuras, de todos aquellos símbolos, de todos aquellos tipos. Jesucristo, ahí estaba el Cordero que sería inmolado, aquel que, como dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquel que en la cruz del Calvario se hizo maldición por nosotros, el que tomó nuestro lugar. Yo era maldita delante de Dios, usted era maldito delante de Dios por sus pecados, por mis pecados, éramos malditos. Pero mire la maravilla que hizo Cristo. Si quiere, leámoslo. Leamos 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahí en la cruz del Calvario, Jesucristo fue hecho pecado. Ahí Él estaba llevando sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. Y por eso es que en ese momento Él llega a clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí ya no, el Padre ya no podía tener comunión con el Hijo, porque Jesús en ese momento fue hecho pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora leamos en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí lo podemos leer. Él se hizo maldición, Él se hizo maldito, tomando mi lugar, tomando nuestro lugar. Por eso podemos ver qué diferencia es el evangelio con una religión. La religión no salva. Es que la religión y las buenas obras solo son cosas como para entretener al hombre, como para el hombre tratar de acercarse a Dios por sus propios medios, cumpliendo con reglas, cumpliendo con ritos, tratando de satisfacer la justicia de Dios. Pero es imposible. Era necesario un redentor, era necesario alguien que muriera en la cruz del Calvario, alguien perfecto que tomara nuestro lugar y que se hiciera maldición por nosotros, que se hiciera pecado por nosotros, que muriera en lugar de nosotros. Y ese es el Cordero que fue inmolado. Por eso a Él es a quien debemos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque no hemos creído en una religión, hemos creído en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Como dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no murió por nosotros, Pedro no murió por nosotros, Juan no murió por nosotros, ningún ser humano tomó nuestro lugar, pero Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allá en Hebreos 7, ya para terminar esta pequeña meditación, en Hebreos 7:26, en todo el libro de Hebreos casi se nos habla de cómo Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de todos los sacrificios y ceremonias del Antiguo Testamento. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Recordemos que solo una vez al año el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo por los pecados de todo el pueblo y por sus propios pecados. Lo leímos al principio de esta meditación. Pero ahora aquí se nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él tomó ese lugar de sumo sacerdote para presentarse por los pecados del pueblo, pero Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Mire allí en el capítulo 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A ver, ¿quién era el único que podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo? El sumo sacerdote. Podía entrar solo una vez al año al lugar santísimo por los pecados de todo el pueblo. Pero ahora nosotros, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque Él nos hizo dignos, porque Él pagó el precio de redención, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. Nadie podía ni siquiera ver adentro del velo, nadie podía acercarse al lugar santísimo. Y por eso la Biblia nos habla, cuando Cristo murió, el velo, ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo, hablando de cómo ahora había entrada hasta el lugar santísimo.
Dice versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, por todo esto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por ese sacrificio de Cristo, por esa obra redentora, por ese cordero que fue inmolado, por ese cordero que nos ha redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, por ese cordero que tomó el libro y abrió sus sellos para nuestra eterna redención, por ese cordero que pagó por nuestros pecados. Por eso hoy podemos entrar hasta el lugar santísimo, y por eso aprovechemos la oportunidad para acercarnos ante su presencia. Hoy pudimos estar en oración y podemos entrar ante su presencia, hasta el lugar santísimo. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no confiando en nuestras buenas obras, sino confiando en la sangre preciosa de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado, confiando en esa obra de Cristo que por esa obra perfecta nos dio entrada hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios. Por eso, acerquémonos con corazón sincero. Por eso, acerquémonos, dice en el versículo 22, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con esa fe en la sangre preciosa de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Regresemos a Apocalipsis 5, 9 y 10. Imposible siquiera imaginar cómo será cuando estemos ahí, hermanos. ¿Cómo será cuando esta profecía tenga su fiel cumplimiento? Así como todo lo demás se ha cumplido y se está cumpliendo, esto se va a cumplir. ¿Cómo irá a ser cuando estemos ahí con cuerpos glorificados, alabando y glorificando al Cordero? Leamos Apocalipsis 5:9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A Él sea la gloria hoy y por la eternidad. Oremos en esta mañana.